Ronald Bonilla, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias por la Mira, invitación, ma. eres un emprendedor exitoso. Y quiero que contes un poco tu historia, porque eso es lo que quiero que motivemos a la gente a, a que vea que se puede lograr. A pesar de todos los problemas y todos los riesgos, hey, si uno no se arriesga, no toma decisiones cuando eres joven, hey, difícilmente vas a lograr ser exitoso. Eh, Contanos tu historia, que es lo importante. Ok, muchas gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar también hay ciertos estímulos que hacen que uno se vea más impulsado a tomar ciertos riesgos que, que bajo otras circunstancias. En mi caso eran riesgos que no tenía tal vez tanto que perder, pues no había nada que perder, ¿sabes? Entonces más bien fue un proceso de educación a la mente en cómo adquirir el mindset o la mentalidad adecuada para que sea lo que sea que se venga o sea lo que sea que se esté pasando, simplemente no haya un abandono de mi parte hacia esas metas. Entonces, eh, sí, te puedo contar que todo comenzó hace 10 años, hace 11 años, que yo estaba en la universidad, estaba en segundo año de odontología. En ese entonces, gracias a Dios, mis papás nunca fueron millonarios, pero siempre pudimos suplir de todas las necesidades. Entonces yo iba a la universidad privada, súper bien, iba en carrito, todo en orden. La familia, todos estábamos bien, gracias a Dios, de salud y estábamos unidos, entonces no había problemas. Y casualmente, que pudo haber sido como en septiembre de 2012, mis papás se divorcian por ciertas razones, yo tengo un accidente y demás, y mi papá quiebra. Entonces, en cuestión de 15 días, se pierde todo, porque perdés tu familia, perdés Estabilidad la estabilidad financiera. financiera, ya no podía ir a la universidad, y de paso, tenés que apoyar y aportar en la familia de muchas maneras, porque yo soy el mayor y sea como sea, la figura materna siempre es una figura un poco más vulnerable que hay que fortalecer. Entonces, yo me acuerdo que los primeros 2, 3 días fue un poco de shock y ya el tercer día fue como, bueno, ok, esta es mi realidad, esto es lo que cambió, ya no, por más que llore, que me queje o que haga un berrinche, esto es lo que Pasado hay, ya. esto es lo que hay. Entonces, o me amarro las mangas y buen gallo canta en cualquier gallinero y le damos para el frente, o me echo para atrás y me hago una víctima y me hago víctima de las circunstancias de la vida. Entonces, necesito primero? Primero tenía que definir qué era lo que yo quería para mí. Porque si en la vida no definís qué es lo que querés, la vida le va a dar lo que te sobra. Así de simple. Y es un hecho, porque no tener rumbo es como montarse al carro y decir, voy para Guatemala y no poner Waze. Vas a llegar a Guatemala, pero ¿cuánto vas a durar llegando? Si es que llegás. ¿Ya? Entonces, ahí lo primero que hice fue tomar la decisión de qué era lo que yo quería para mí. Yo dije, bueno, de alguna manera tengo que poder resolver este tema financiero cuanto antes y volver a la universidad porque es lo que me va a dar mayor alcance. O sea, yo dije, yo hice bien como mi análisis de lo que podía hacer con las herramientas y los recursos que tenía en ese entonces, y para poder llegar a vivir como yo quería vivir me iba a tardar el doble que si podía estudiar y sacarle provecho a mi profesión al máximo. Entonces, a los 3 días de haber pasado todo esto, conseguí trabajo gracias a un amigo que me conectó en un sportsbook. Empecé a trabajar 16 horas diarias, 6 días a la semana, trabajaba turnos dobles para poder ayudar en la casa. Trabajaba de domingo a domingo, me día libre en los martes. Entonces, con 21 años era complicado. O sea, imagínate, todos los amigos saliendo, ¿verdad? Gracias a Dios tengo muy buenos amigos, entonces me iban a buscar a medianoche cuando salía del trabajo, me iba de fiesta 2, 3 horitas y ya después volvía al brete. Y así fue, durante un año, así me la tiré, y paralelamente mi papá es una persona extremadamente trabajadora, es, tiene un carácter muy fuerte, o sea, mi papá no se rinde por nada. Entonces él poco a poco empezó a hacer sus negocios con muy buena credibilidad de gente que creyó en él, pudo irse levantando poco a poco. Entonces, entre lo que yo hacía y lo que él poco a poco pudo resolver, gracias a Dios volví a la universidad al año, ya con otra mentalidad y con otro carácter. Entonces esos fueron los 2 años más productivos de mi carrera universitaria. En definitiva fue cuando mejor me fue. Obviamente, vos sabés, nadie valora lo que tiene así de tan fácil, entonces como me costaba, lo valoraba el doble, y aparte ya era con la mentalidad de a esto me voy a dedicar. Gracias a Dios me pude graduar súper rápido, con el apoyo de la universidad y el apoyo de mis papás y mucha gente. En eso, gracias a Dios me pego la rifa de la caja, entonces
Me fui a Santa Teresa ahí a deprimirme a la playa, fue horrible, me pagaban súper bien, el trabajo era lindísimo, la población era espectacular y ahí fue donde me enamoré del trabajo, o sea, ahí fue donde descubrí verdaderamente de qué se trataba, lo que yo había estudiado y el alcance y el poder que tenía no solo a nivel oral, sino a nivel personal con la gente, porque es un trabajo de mucho contacto. Las enfermedades de la boca tienen un trasfondo emocional muy fuerte. La gran mayoría tiene un trasfondo emocional muy importante. Entonces, entender y conocer las razones por las cuales una gran mayoría de la población estaba pasando por lo que estaba pasando me hizo adentrarme muchísimo en la profesión. Yo le metí muchísimo amor a la caja, la caja me exigía 23 pacientes diarios, yo veía 45, 50 pacientes, entonces logramos desatorar entre mi asistente y yo porque él se enrolló las mangas y hicimos un equipo bastante sólido. La caja, cuando yo llegué, te daban cita a los 3 meses y a los 4 meses de estar trabajando, te la daban al día siguiente. También montamos un proyecto de prevención y promoción de la salud en niños de escasos recursos y de pre-kinder, kinder, primer grado, como para sus mamás, más que todo, educándolas acerca de la educación, ¿cómo se llama?, en cuanto a dieta y demás, que en realidad la dieta es el factor más importante en la salud oral. Paralelamente monté un proyecto para educación a los estudiantes de 10º y 11º año del Colegio Técnico de Cóbano, donde íbamos a dar charlas y hablar, tratando de despertarles un poquito el intelecto, porque había una tasa de abandono muy alto en ingreso universitario. Entonces por ahí traté como de complementar en todas las áreas que a mí me gustan, ¿sabes? Terminando con la caja, el contrato con la caja era por un año, entonces tenía que definir si me iba a tratar de agarrar una plaza en San José que me diera ganar la mitad de lo que me estaba ganando allá porque tenía muchos beneficios por el tema de la zona y demás, o emprender. Entonces, para mí nunca fue una decisión, o sea, era muy claro que yo ya le había exprimido el jugo a la caja, ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, ya había dado todo lo que había querido dar, ya había cumplido las metas que había querido cumplir y era hora de apostar en mí. Entonces, un amigo, que voy a estar agradecido con él toda la vida, me abrió las puertas de su clínica y empecé a trabajar por porcentaje. Yo llevaba a mis pacientes, él me daba un porcentaje y ahí empezamos a generar un negocio sumamente sano y paralelamente yo empecé a invertir en cursos de cirugía, cursos de estética. A mí lo que siempre me gustó fue cirugía. Desde el que estaba en la universidad era lo que más me gustaba. Entonces ahí poco a poco fui adquiriendo un poquito más de conocimientos y entre más aprendía, más me daba cuenta de que estaba más lejos de ser lo que yo quería y de tener el conocimiento que yo necesitaba para llegar a donde yo quería llegar. Entonces necesitaba hacer más cursos, pero no tenía la plata. Y lo que hice fue empezar a organizarlos yo. Contactaba a los doctores, le vendía el curso a mis colegas, hacíamos el curso juntos, entonces yo adquiría el conocimiento y de paso me ganaba una platica y hacía buen networking. En uno de esos cursos, uno de los cirujanos, que es como un hermano para mí, me dice, vos sos un desperdicio de especialista, tenés que especializarte. Yo le dije, loco, por Dios, o sea, acabo de volver de la caja, en la casa las varas no están muy bien, estoy emprendiendo un negocio, tengo que pagar, yo ayudo en la casa, tengo que pagar un montón de cosas, no me puedo ir 2 años a gastar $100,000 o lo que sea que uno se tenga que gastar en una especialidad, no puedo. Me dice, bueno, ahí te mandé los exámenes, si querés los haces, yo te puedo ayudar en lo que pueda, porque fui profesor en esa universidad, y si no, bueno, quédate haciendo cursos. Y yo dije, bueno, vamos a hacer los exámenes. Entonces hice los exámenes y como a las 3 semanas iba en un vuelo para Brasil sin saber hablar portugués, sin tener idea de cómo iba a pagar y sin tener la menor idea de cómo iba a hacer para poder estudiar, porque en teoría era dedicación exclusiva. Entonces llego, topo con la suerte de que el brasileño, aparte de ser muy hospitalario y ser muy apasionado en lo que hace, es gente muy linda, o sea, gente con un corazón muy, muy grande, y si ve que vos compartís tal vez su misma pasión, va a hacer lo que sea para poder ayudarte. Entonces, después de estar en el primer módulo, como los primeros 15 días, el director de carrera me dice, yo llegué por implantología, que era como en mi cabeza lo que más me gustaba. También tenía una visión bastante estrecha de lo que era la parte clínica, entonces no podía escoger con tanta sabiduría, pero él me guió y me dice, mira, eso es un desperdicio de periodoncista. Y yo, pucha madre, mira, te voy a ser muy honesto, no tengo idea de cómo voy a pagar esto, de cómo voy a hacerme, porque voy a ir a negociar que en vez de las especialidades eran 3 veces a la semana. Entonces era 3 días a la semana, que veías durante todo el día, tenías parte teórica, parte práctica, y después a la semana siguiente pues te mandaban trabajos y demás. Entonces yo llegué a negociar que me pegaran todas las clases. En vez de que fuera 3 veces a la semana, les dije, madre, déjenme venir de domingo a domingo durante 3 semanas, irme un mes a trabajar para poder pagar todo lo que gasté y así estar yendo y viniendo.
El doctor me ayudó, me ayudó para que me aceptaran en las 2 especialidades y empecé a hacer las 2 especialidades al unísono, porque en realidad son muy similares y era nada más agregarle la parte protésica de implantología, y él era el director de las 2. Entonces un conflicto de intereses que salí favorecido, llamémosle. El problema era que, bueno, ok, está bien, ya lo negocié, ya me dieron la mano, pero igual me gasto un montón de plata cada vez que vengo. Estamos hablando de los vuelos a Brasil, estadía, comida, tenía que pagar la universidad, tenía que pagar los materiales, tenía que pagar los tratamientos de mis pacientes si quería operar. Y tenía que ayudar en la casa, estaba empezando ese negocio y eso era todos los meses. Entonces yo sabía más o menos cuánto era lo que tenía que producir y no era cerca de lo que yo estaba produciendo en ese momento. Entonces cuando vuelvo, la primera vez vuelvo con la tarjeta a reventar, porque todo lo hice a tarjeta de crédito, y digo yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Vuelvo a la clínica de mi amigo y me dice, madre, te tengo una mala. Voy a hacer mi especialidad en México, entonces voy a cerrar la clínica. Me quedo sin brete a la segunda vez que voy. Y ahí yo digo, pucha, bueno, algo me están empujando. O sea, ahí fue donde empecé a adquirir esa mentalidad de que cada vez que la vida le presenta a uno un problema, un reto, cualquier tipo de dificultad, en realidad es, mira, te voy a construir algo en vos que va a hacer que eventualmente, cuando este problema vuelva a surgir, tengas las herramientas para sacarlo adelante. ¿Sabes? Entonces yo siempre lo veo como un reto, siempre lo veo como ganancia. ¿Me explico? Porque si no gano, aprendo y eventualmente gano. No hay cómo perder. Entonces yo digo, a ponerse creativo. Entonces me acuerdo que ese mismo día me fui para la casa, me cambié, monté en el carro y fui a ver diferentes lugares y demás, y llegué a una clínica que estaba acá al frente, en Santana, y ahí me abrieron las puertas de la casa, como nunca nadie, me trataron súper bien. Les dije, yo no quiero trabajar más por porcentaje, quiero invertir, entonces quiero pagarles una mensualidad y empezar a traer mis pacientes. Pero al mismo tiempo me había adquirido otra responsabilidad. Entonces en un principio era de todo, imagínate, asistente, miscelánea, doctor, estudiante, todo, y tenía que hacer 2 especialidades, donde tenía que hacer trabajos, estaba organizando los cursos porque era un ingreso bastante bueno, y aparte me fortalecía toda la parte clínica que estaba empezando a estudiar. Entonces en cuestión de 2 días, gracias a Dios igual resuelvo, empiezo a trabajar acá, me empieza a ir mejor porque el porcentaje de ingreso era más alto, entonces resultó ser una bendición que mi amigo se fuera. Igual me vuelvo a ir y de ahí es donde empieza lo fuerte, porque era bastante bravo. Yo compraba los tiquetes más baratos del mundo, entonces imagínate, me iba en periférica, yo era 36 horas llegando a Brasil. O sea, imagínate, llegaba que de acá a Panamá, Paraguay, Argentina, o sea, duraba toda la vida. Y cuando yo llegaba a San Pablo, tenía que agarrar un shuttle de Guarulhos, que es el aeropuerto, a San Pablo Centro, y de ahí llegaba a una estación de bus y agarrar un bus a mi ciudad, que eran 6 horas, pero nunca estaba el bus ahí esperando. Entonces, imagínate, yo llegaba a San Pablo después de 30 horas, agarrar el bus a San Pablo Centro, que eran 2 horas y media. De ahí tenía que, la parada de bus estaba a 500 metros de Cracolandia, que es la zona VIP de San Pablo. Te puedes imaginar, es una zona hiper peligrosa, que es la zona más peligrosa de San Pablo, ni el ejército entra. Y yo ahí con mi vida en la maleta, porque tenía que traerme todo mi instrumental, tenía que traerme toda mi ropa, tenía que traerme todo, porque no podía alquilar un lugar ni podía quedarme aquí, pero necesitaba todo. Entonces, básicamente, si me asaltaban, no podía, con nada volvía a Chepe, y no podía faltar. Por el tipo de modalidad que ellos me hicieron, si yo faltaba una vez, de ahí ya me quedaba, ¿sabes? Ya me habían hecho suficiente favor. Entonces, ¿cómo se llama ahí? Ya llegaba a San Pablo, no sé qué, agarraba el bus y imagínate, era cansadísimo. Ahí me tiraba 3 semanas trabajando y después volvía. Era un reto constante porque nunca tenía nada asegurado. Como estaba empezando mi negocio, mi consulta mentira que estaba llena, entonces siempre que llegaba tenía que ponerme creativo a ver qué más hacía para poder llegar a pagar la tarjeta de crédito a tiempo, para poder, ¿sabes?, antes del corte, para poder gastar y comprar todo lo que necesitaba para poder irme todos los meses. Entonces ahí empecé a hacer otro tipo de negocios. Agarraba instrumental que no hubiera en Brasil y me lo llevaba de acá para allá. Instrumental que no hubiera acá me lo traía de Brasil para allá. Y empecé a estudiar un poquito de economía y finanzas para entender, porque ya me daba cuenta que yo no solo era doctor, sino que a mí me ha tocado ser empresario artesanalmente, sí, de alguna manera, de todo un poco. Y ahí hasta me di cuenta que, ¿cómo se llama?, que el peso en Argentina iba a bajar en tal momento, entonces más o menos como que lo predije bien y estaba justo ahí cuando bajó. Entonces hice unas compras buenísimas, las mandé acá, lo vendí por retail y ahí capitalicé un poquito más, eso me dio un poco de estabilidad, pero eso es solo la parte
laboral. Y es muy fácil, cuando todo alrededor está bien, enfocarte en la parte laboral y sacarlo porque estamos hablando de tus metas. Pero no era así. O sea, alrededor, en la casa, todo estaba muy complicado, entonces tenía que seguir aportando y había muchos temas emocionales difíciles. En ese momento tenía una relación larga que había que terminar porque simplemente ya no estábamos encajando en lo que los dos queríamos. Es otra decisión difícil. Y empiezan a surgir todas esas otras decisiones intangibles que son las que te generan en realidad el carácter para poder sacar adelante el proyecto. ¿Sabes? No se basa meramente en las decisiones laborales ni en las decisiones clínicas que yo tomaba, sino más bien en qué tan firme yo me comportaba en mi vida personal, en los ajustes que yo hacía en mis hábitos, en los ajustes que yo hacía en mi mentalidad y en los ajustes que yo hacía en qué estaba dispuesto no a dejar, ¿sabes? En los sacrificios. Es ahí donde se construía. El tema es que gracias a Dios termino las especialidades en noviembre del 19, después de 2 años. Y bueno, lo primero que hago es, yo tengo que irme de la casa de mi mamá. O sea, en ese momento cuando vivía en Costa Rica vivía donde ella, pero mi mamá había estado una temporada fuera del país, entonces básicamente vivía solo. Cuando ya vuelvo, mi papá en ese momento estaba a punto de hacer un negocio y me dice, necesito que me prestes una plata. Siempre nos hemos ayudado mutuamente, somos un equipo muy fuerte, muy sólido. Entonces yo, por supuesto, yo no lo pensé ni un segundo, te le di todo lo que tenía y ahí yo dije, aquí me agarro. Entonces lo primero que hice fue comprar un apartamento, que lo compré de inversión, lo compré, digamos, el banco, el avalúo del banco me dio, ponerle 200, entonces yo lo compré en 130, ponerle. Entonces sin plata, con transferencias Boomerang, compré un apartamento, alquilaba un cuarto y con eso me pagaba la cuota del banco. Entonces no necesitaba tanto, llamémosle. O sea, eficienticé muy bien el recurso. Esos mismos $3,000 que tenía, con los que hice las transferencias Boomerang, porque quedé en cero, los guardé y en enero me pasé. Yo dije, bueno, voy a darle un par de meses, mientras mi papá se acomoda y demás, voy captando la plata y pongo ya mi consulta propia. En marzo cae COVID. Entonces ahí, imagínate, todo el panorama estaba bastante turbio y yo lo que hice fue empezar a estudiar todo lo que todas mis áreas de debilidades. Entonces empecé a estudiar un poquito de negocios, empecé a estudiar un poquito de economía, de finanzas, a ver cómo se mueve, cómo funciona el dinero primero que todo y cómo se mueve. Entonces, a partir de eso me di cuenta que las crisis en realidad son una oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque hay muchos negocios que necesitan flujo y no hay flujo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a todos los lugares donde vendían sillas y equipo dental y les dije, ¿cuántos equipos han vendido? 0. En junio empecé, digamos, estudié como durante 3 meses, pero intensivo, y ya en junio me sentía como, ok, tengo herramientas para poder minimizar el riesgo de poner un negocio. Entonces empecé a buscar las sillas, no sé qué, y hasta que llegué a un proveedor que le dije, bueno, te compro una clínica completa, pero en 30% de descuento. Y me dijo, no, hasta que llegué uno que me dijo que sí. Cuando obtuve ese 30%, me fui al banco, pero yo obviamente no tenía la plata, les dije, ¿cuánto me prestan para poner una clínica? El 70. El 80. El 80. El 80%. Entonces, con esos $3,000 le hice transferencias Boomerang al de las sillas, al del equipo médico, y me sobró un 10%. Con ese 10% remodelé, pagué el primer mes de alquiler, el salario del asistente que tenía, me persiné y arranqué en agosto 2020, hace 3 años. En agosto puse el primer consultorio, en diciembre abrí el segundo consultorio, en febrero puse centro radiológico, en marzo hice una sinergia con una clínica de medicina estética, que es la mejor clínica de medicina estética que existe ahorita en el país, y después vendí un porcentaje de la clínica a una doctora con otra especialidad que es fantástica, entonces me llegaba a no solo a complementar, sino a suplir una necesidad y una demanda que yo no iba a poder suplir porque yo no soy especialista en esa área. Y de paso me da a mí mayor cabida poder hacer cada vez más lo que es mi especialidad, me da más enfoque. Entonces ahí también capitalicé un porcentaje y compré el inmueble donde estamos ahora, que fue una historia muy bonita. El tema fue que en diciembre yo puse ese segundo consultorio y durante enero, febrero y marzo yo pagué una consultoría comercial que me costó toda la plata del mundo, que ni siquiera tenía, para levantar ese negocio. Paralelamente en ese momento me empieza a ir bien y yo estaba dentro de la clínica de una señora amiga que adoro y que ha sido mi maestra en muchísimas áreas y de diferentes maneras.
Hay maestros buenísimos que son por las buenas, hay maestros que también te enseñan por las malas y los dos son igual de valiosos. En realidad es más valioso el que te enseñan por las malas. Y bueno, mi adorada señora me dice, mira, estás creciendo mucho, me tenés la recepción llena, necesito que te vayas. A los 3 meses de yo estar concluyendo la consultoría. Entonces la consultoría eran con unos argentinos de 6 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la tarde, porque yo trabajaba en el in-between. Al tercer mes, después de haber hecho todo eso y pagado como $25,000 de consultoría, me dice que me tengo que ir. Entonces dice, estaba perdiendo la remodelación, ellos súper bien, me iban a hacer frente y demás, pero estaba perdiendo toda la consultoría que había hecho durante esos 3 meses. Yo me acuerdo, eso fue un miércoles, ese miércoles el mensaje me lo mandó a las 8:15 de la noche, me faltaban 45 minutos de consultoría. Terminé la consultoría, me fui a la oficina y yo me acuerdo que me fui ¿sabes? En cero, o sea, nada más no tenía ideas, estaba completamente en shock. Y llegué a la casa, llegaron un par de amigos un rato, no sé qué, hablé con ellos y yo, todo bien, o sea, yo esto lo resuelvo. Y se van mis amigos y me quedé sentado en el sillón, nada más pensando, y cuando me di cuenta eran las 4 de la mañana. Yo dije, bueno, aquí no estoy haciendo nada. Me levanté, me bañé, me monté en el carro y me fui a ver todos los alquileres de Escazú y Santana. Entonces a las 8 de la mañana ya había visto todos los alquileres de Escazú, de Santana, y ya estaba de camino a sentarme a ver el alquiler de lo que era el Banco Nacional en Plaza Tempo. Eso fue a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana estaba conociendo el proyecto de Avenida Médica, que es donde estamos ahora. Entonces yo llego y pregunto, bueno, ¿cuánto vale un consultorio? Imagínate, toda la plata del mundo, 30 metros. Yo estaba en una clínica de 400 metros, divina, no podía pasarme a un lugar de 30 metros. ¿Sabes? Están mandando el mensaje completamente equivocado. Entonces yo dije, ok, aquí el tema es apalancándome. Necesito hacer una sinergia para poder adquirir un inmueble mayor y poder tener una clínica que se vea mucho mejor. Y de paso hacer una sinergia comercial y eficientizar recursos y todo el tema de generar una economía circular. Entonces le digo, bueno, ¿y cuánto me dejas 2? Y el mae, en tanto. Yo 3, en tanto. 4, y el mae, en tanto. Y yo, bueno, mae, medio piso, ¿en cuánto me dejas medio piso? Y me dice, en tanto, qué sé yo, al final ya no era ni tanto descuento. Y yo me quedo así y me acuerdo que unos meses antes había ido a la clínica de este amigo mío con el que estoy ahora y él me había contado de cómo funcionaba todo y me había contado que le hacía falta espacio, que estaba pagando tanto de alquiler, ¿sabes? Me había evidenciado varios problemitas que no sabía cómo resolver en ese momento. Tiempo compartido. Y me cae a mí de una. Entonces lo llamo y le digo, mae, contame una vara, ¿cómo estás haciendo para, mae, resolver todos estos temillas que me contaste hace unos meses que te estaban surgiendo? Y me dice, mae, no tengo idea, pues, ¿qué vas a hacer? Le digo, mae, y yo tenía otra persona con la que había hablado que no había sentido tanta conexión, pero también le sonó el proyecto. Me dijo, mae, yo estoy teniendo esos mismos problemas y también me interesa. Entonces le digo yo al amigo con el que yo quería hacer el negocio, mae, te tengo la solución, te puedo dar 60 metros más, pagando $900 menos, a una tasa de un 3 o un 4, estamos haciendo en banca de desarrollo, que eso es básicamente tu tasa de aumento de alquiler anual. Y le hago yo, hacemos sinergia comercial, compartimos pacientes, compartimos servicios, recursos y mejoramos la atención. Y el mae dice, sí, me suena súper bien. Le digo yo, la verdad es que tiene que ser hoy. Pues yo tenía el tiempo en contra. ¿Sabes? Yo no podía esperar. La verdad es que tiene que ser a mediodía. Entonces a mediodía estábamos sentados con la gente del portafolio, negociando todo. De alguna manera, gracias a Dios, ya de negociaciones un poco más secretas, ya logramos acomodar todo súper bien. Me logré apalancar muy bien. Y ahí arrancamos, en noviembre 2021. Ahí fue donde abrí la clínica ya donde estamos ahora, que es una clínica de especialidades dentales con todo este concepto biológico y todo muy enfocado en ciencia. Es un concepto bastante único en realidad. Y gracias a Dios hemos podido ir creciendo desde esa área. Y yo me di cuenta que yo lo había planificado, o sea, el tema fue que yo lo planifiqué. Yo lo que planifiqué fue poder dedicarme la mayor cantidad de tiempo posible al área exclusivamente quirúrgica, poder tener suplidas en buenas manos todo el resto de los tratamientos, Los servicios. Diluir responsabilidades tanto financieras como clínicas y tener un poquito más de libertad para explotar esa parte de business que sentía que me estaba llamando, que me gustaba mucho. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, ok, la idea es agarrar un área de expertise, enfocarse al máximo y sacarle el máximo provecho. Entonces yo ya tengo una clínica de especialidades dentales.
Ya tenía centro radiológico, ya había laboratorio, ya tenía el real estate. Entonces yo dije, ok, ya todas las áreas de negocio que incluyen mi área de expertise ya están cubiertas. Ahora me toca buscar qué hay más afuera. Lo único que había era retail, distribución de productos de mi área de expertise. Entonces, como yo soy cirujano y vengo viendo durante tanto tiempo todos los efectos secundarios y todos los problemas que generan los productos de higiene oral, empiezo a investigar, pues yo digo, tiene que haber algo más. Y por un tema probablemente de resonancia, me llega una doctora y me ofrece que pruebe Blue M, que es la marca, mi marca de productos de higiene oral, la que yo represento. Entonces empiezo a trabajar con Blue M, empiezo a investigar y me doy cuenta de que no solo tiene beneficios a nivel oral, sino también a nivel sistémico, y ahí me enamoro todavía más. Entonces me abre como esta puerta a este segundo aire en mi profesión, donde me doy cuenta de que no soy solo la boca, sino soy parte de algo muy grande y soy una parte muy importante de eso grande. Y ahí entra una parte de una responsabilidad social muy fuerte a raíz de mi parte clínica, porque yo viví en el área pública las necesidades de los pacientes, que la causa número 1 de pérdida dental en Costa Rica es la periodontitis, y también lo vivo en lo privado. El común denominador es el mismo. Entonces yo encuentro este producto y veo cómo puedo resolver todo eso, y de paso ayudarle a pacientes con cáncer, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades autoinmunes, que es una población completamente abandonada, por medio de un producto natural. Entonces, así es como más o menos he generado una economía circular dentro de mi propia área de expertise, saliéndome explorando y explotando todas las aristas de negocios que existen, y poco a poco he podido levantarme a patadas con las uñas. Bueno, yo creo que es una historia importante, una historia de éxito, una historia de lucha, de emprendimiento, de ver oportunidades, de analizar tus fortalezas, tus debilidades, tus amenazas, todo lo que se le presenta a uno en la vida. Yo también he tenido una vida también así complicada, en el sentido que tuve un divorcio, un montón de cosas que uno dice, y se acabó, comenzar de cero otra vez. Pero sí es importante seguir enfrentándose, teniendo agallas, no rendirse nunca, y innovar. Te felicito. Muchas gracias. Creo que es un testimonio de vida muy importante, y te deseo muchos éxitos en tus nuevos emprendimientos, pues sos inquieto. Muchas gracias. No, y vos las gracias.